Bueno, vamos a empezar esta pequeña enseñanza basada en qué es el libre albedrío, eh, porque es un tema que me parece muy interesante, según lo que se enseña el día de hoy en muchas iglesias e incluso a nivel social. Así que entremos en materia. Tendríamos una actividad introductoria en la cual si estuviéramos ustedes aquí conmigo presentes, y yo quiero que usted que está escuchando del otro lado, lo haga un momento mentalmente. Si estuviéramos presentes podríamos interactuar al respecto, pero lo primero es, vea esta imagen a su derecha. Es una intersección con dos caminos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted no tiene mayor información al respecto. Solo es un camino que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Mi pregunta es, ¿usted cuál camino elegiría? Piénselo por un instante. Una vez que tenga esa respuesta, puede hacerse la segunda pregunta. ¿Por qué elegiría ese camino? Y lo tercero, ¿qué influyó? ¿O hay algo que influye para que tomes esa decisión? ¿Algo particular? ¿O simplemente decidiste que querías ese? Y ya. Y precisamente con respecto a esto es donde vamos a tener nuestro punto de arranque hacia el tema del libre albedrío. ¿Ok? Vamos a responder tres preguntas, o al menos vamos a intentarlo. La primera, ¿qué significa tener libre albedrío? Lo segundo, ¿qué es ser un agente moral libre en el contexto de la soberanía de Dios? Y tres, ¿realmente cualquier persona podría elegir estar o no con Dios? ¿Seguir o no a Dios? Eso vamos a analizarlo. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que existen varios puntos de vista con respecto al libre albedrío. Sin embargo, yo me voy a enfocar ahorita particularmente en el que y no fallo, ¿verdad? No exagero. Creo que si buscamos estadísticas, no quiero hacer más denso este tema, cerca de un 90% de las personas en el ámbito secular, y tristemente, de verdad, en las iglesias, están enseñando un tema en particular. Así que eh, vamos a enfocarnos en eso. El contenido de esta enseñanza va a ir. Vamos a ver cuál es el punto de vista humanista. ¿Por qué? Porque como les digo, es el más recurrente. Segundo, vamos a analizar cuál es el problema teológico y moral de esta enseñanza del libre albedrío según el punto de vista humanista. El tercero es que vamos a ratificar y darnos cuenta que efectivamente las personas hacemos elecciones según las inclinaciones que tenemos y vamos a analizar en cuarto punto qué es la libertad moral y cómo funciona. Ok, entonces dijimos que vamos a ir al punto de vista humanista. ¿Por qué? De nuevo, porque es la posición más aceptada en toda la cultura y también, como les decía, tristemente, en muchas iglesias se está enseñando esto. Vamos a ver, ¿qué nos dice este esquema? A ver, los que me preguntan, ¿qué es esa imagen que pusiste ahí? Bueno, es una pintura del hombre de Vitruvio. Es una de las pinturas más importantes hechas por Leonardo da Vinci. Es un dibujo en el que lo que simboliza de alguna manera, aparte de la simetría del cuerpo humano que él estudiaba, era como el ser humano como el centro de la razón. Por eso se llama humanismo, porque es una filosofía que pone al ser humano como el centro de todo. Y nuestra cultura actual es súper humanista. Para mí, ellos lo ven como una filosofía. Yo debato con algunas personas y les digo que realmente el humanismo ya es como una religión más. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la Biblia que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el ser humano hoy predica mucho de la autoestima y amarás al ser humano con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más aún egocéntrico cuando dice, te amarás a ti mismo de esa manera. El mundo vive así, ¿no? En un punto de vista humanista. Y como les digo, por eso particularmente ha afectado y ha contaminado muchos púlpitos también. En este esquema libre albedrío se nos presenta más o menos así, que todos los seres humanos tenemos una capacidad de elegir las cosas de manera espontánea. Es decir, no estamos afectados ni condicionados por nada. Que las personas tienen prejuicios, dicen, sí. Que las personas tienen ciertas experiencias pasadas, sí. Pero las decisiones, hay la capacidad. Ya no estamos diciendo que siempre lo hagan así, sino que tenemos la capacidad de nada más ante un evento X, tomar una decisión y punto. ¿Ok? Lo que pasa es que eso nos causa
un problema teológico o moral. Y nosotros como cristianos estamos interesados en qué implicaciones teológicas tienen las creencias que tenemos, ¿no? Y moralmente es más en lo cultural. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, que si nuestras elecciones realmente las hacemos así de manera espontánea, o sea, si no tenemos ningún motivo, ninguna preferencia, ninguna inclinación, lo primero, ¿para qué hacer una elección así? ¿Para qué tomar una decisión sin sentido? Y dos, si realmente nosotros tomamos decisiones de esa manera, no le podemos dar ningún peso o significado moral. O sea, no podemos decir si algo es bueno o si algo es malo. ¿Por qué? Porque fue espontáneo. Yo no lo hice mal. Y es lo que la gente utiliza mucho de argumento hoy. Bueno, es que mi intención no era esa. Yo no quise decir eso. Si usted se sintió así, lo siento, pero ese no era mi plan. Esa no era mi idea. Y ahí tenemos un problema. Porque entonces cuando le quitamos a las decisiones intencionalidad o peso moral, hay un problema. Pero insisto, esta idea del libre albedrío es lo que dice. Soy un ser libre, tomo decisiones a veces espontáneas, pero si tomo decisiones espontáneas, hay un problema. No se pueden juzgar, porque no son ni buenas ni malas, solo son decisiones. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es el ejemplo de la historia de José. ¿Ok? José es vendido por sus hermanos. En Génesis podemos leer su historia al final de Génesis. Él era el hijo favorito de su padre, sus hermanos se ponen celosos, un día ellos están trabajando en el campo, mandan a José a que hable con ellos, lo atrapan, le destruyen su ropa de colores que le había hecho su papá, lo tiran en una cisterna y luego lo sacan y lo venden a unos mercaderes. José pasa por un montón de desgracias allá en Egipto porque trabaja como esclavo, lo acusan falsamente de un crimen que no cometió, tiene que pasar años en la cárcel, interpreta el sueño de alguien que trabajaba para el faraón. Este hombre sale y él le dice, acuérdate de mí cuando estés con faraón, pero el hombre se lo olvida y muchos años después se acuerda y dice, sí, es cierto, porque el faraón dice que tiene un sueño y no sabe cómo interpretarlo. Aquel les dice, sí, es cierto, yo cuando estuve en la cárcel había un tal muchacho que me interpretó el sueño y va, y bueno, entonces al final él termina siendo la mano derecha del faraón, muchas historias. Y sus hermanos vienen y ahora dependen de él, porque se están muriendo de hambre, hay hambruna, y José es el administrador de los bienes de Egipto. Y él puede decidir sobre ellos, tiene todo el poder. Pues resulta que él se revela a ellos, ellos le piden perdón, él los perdona. Y la frase que José dice es, lo que ustedes planearon para mi mal, Dios lo utilizó para bien. Y eso entonces, señoras y señores, nos deja en un punto muy importante al cual tenemos que entender. Los hermanos de José, con una mala actitud, tomaron una mala decisión libremente, pero Dios libremente decidió que eso pasara. Dios pudo haber intervenido y detenerlo, sí, pero lo dejó pasar. Lo que pasa es que el tema aquí, con el libre albedrío y con el problema que decíamos que tiene esto de decir si las decisiones son espontáneas o no, o si tienen una base lógica o no, es este. La intención de los hermanos de José era mala, la intención de Dios fue buena y santa y pura. Por lo tanto, lo que hace importante una decisión es el peso, es lo que lleve detrás. De hecho, Dios para considerar una obra buena no examina la obra en sí, sino las motivaciones internas del corazón. Solo falta leer el Sermón del Monte. En Mateo del capítulo 5 al capítulo 7, un sermón maravilloso de Jesús, es en el que Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo que no mataran, pero yo les digo que cualquiera que tiene odio contra su hermano ya es un asesino. Ustedes oyeron que se dijo, no adulteren, pero yo les digo que cualquiera que mira con codicia ya está adulterando en su corazón. Es decir, Jesús nos dejó claro, el espíritu de toda la enseñanza divina es, no es tanto el hecho, es el hecho y la motivación de ese hecho. Por lo tanto, si utilicemos ese término filosófico que vimos antes del libre albedrío, o sea, que las personas son libres de tomar cualquier decisión y que pueden tomarlas espontáneamente, le estamos quitando un peso moral. Por lo tanto, Dios no tendría autoridad para juzgar. ¿Ok? Entonces, puso un ejemplo más animado y más de nuestra época, que es el de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando ella va caminando y llega a la intersección, vemos esta escena en la que se encuentra el gato rizón. Y ella le dice al gato, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí?
Y él le dice, depende en gran parte a qué sitio quieres llegar. Y ella le dice, pues no me importa mucho el sitio. Y le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. El punto es que si nosotros no tenemos intención, entre comillas, de hacer un hecho y sale espontáneo, tampoco tiene sentido hacerlo y tampoco tiene sentido juzgarlo. De modo que si nosotros seguimos enseñando que el libre albedrío es que el ser humano es libre de tomar cualquier decisión, que no está presionado ni influenciado por nada, sino que él lo saca porque sale así, estamos cometiendo un gran problema, porque estamos desautorizando a Dios de juzgarnos porque esos hechos no tendrían ningún peso ético o moral, son solamente hechos humanos. Ahora hay otro tema, porque desde la perspectiva bíblica y cristiana, el ser humano caído no se ve en un estado neutro para tomar una decisión, ¿ok? Ya el ser humano tiene un problema, tiene una inclinación hacia la maldad. En Génesis 6:5, que es después de la caída de Adán y Eva, ya vemos donde Dios dice, Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y toda la intención de los que pensamientos de su corazón es solo hacer siempre el mal. La Biblia nos enseña desde el mismo Génesis, y ahorita vamos a ver otros pasajes más adelante, que el ser humano no puede tomar decisiones buenas aunque quiera. Pero esto está determinado por ese tercer punto, que nosotros elegimos las cosas según nuestra propia inclinación, ¿ok? Dice Romanos 6, del 15 al 23. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pues de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien que obedecen? Ya sea de pecado para muerte, obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se han hecho obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces las cosas de las que ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, siendo libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación como un resultado que da vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy técnico lo que acabo de leer. Son palabras un poco técnicas tal vez. Pero lo que nos dice en resumen es, ustedes no pueden elegir de otra manera que no sea lo que no pueden tomar decisiones porque son esclavos, perdón, y solo pueden ser esclavos de dos cosas, o del pecado o de Cristo. Si son esclavos del pecado van a ser pecados, si son esclavos de Cristo van a ser santificados. Es decir, que a pesar de que creemos que somos seres morales y libres, realmente solo actuamos según con la inclinación más fuerte que tenemos. ¿Ok? Siempre elegimos según la inclinación más fuerte que sentimos en el momento. Para decirlo más simple, cada vez que pecamos, lo que indica es que nuestro deseo por pecar era mayor que el deseo por obedecer a Cristo. Punto. Porque si nuestro deseo por obedecer a Cristo hubiera sido más grande, probablemente no hubiéramos pecado. Porque el ser humano siempre toma una decisión según el deseo más grande que tenga en el momento de tomar la decisión. Esto nos lleva entonces al último punto en el que vamos a hablar acerca de lo que es la libertad moral y lo que no es la libertad moral. ¿Ok? Vamos a ver si el libre albedrío, definámoslo. Si decimos que el libre albedrío es que cada hombre caído incluso tiene la capacidad de elegir lo que él quiere, pues sí, hay libre albedrío. O sea, cada quien elige lo que quiere. Pero si decimos que aún en ese estado caído tenemos el poder moral y la capacidad de elegir lo bueno, entonces no podemos aplicárselo al hombre caído. Es decir, según lo que vimos antes, cada quien toma sus decisiones por su libre voluntad como quiere, basado en sus propios deseos. ¿Cierto? Ok, entonces, si somos seres caídos no podemos tomar decisiones santas y buenas. Esto hay dos términos muy técnicos, muy filosóficos que son llamados determinismo y autodeterminismo. Se los resumo así. El determinismo dice que todo lo que nos pasa es por cosas ajenas, o sea, el típico de que todo el universo influyó para que esto pasara.
¿Ok? Y el autodeterminismo dice, no, lo único que influye soy yo mismo. Todas las acciones pasan porque algo las determina. 100, sí, ¿quién las determina? Yo mismo. Yo decido lo que tomo. Entonces, R.C. Sproul, un gran teólogo y una persona que explicó este tema muy bien, decía, no solo podemos elegir de acuerdo con nuestros propios deseos, ¿ok? Dice, sino que de hecho siempre elegimos según nuestros deseos. Eso es libre, eso es libertad. Sí, yo estoy eligiendo según mis deseos. Y él dice, lo llevaré a un grado superlativo y diré, de hecho, debemos elegir siempre según la inclinación más fuerte que tengamos en ese momento, porque esa es la esencia de la libre elección, elegir lo que uno quiere. En resumen, ¿qué está diciendo Sproul? Lo, no existe otra manera. Lo único que podemos hacer es elegir lo que queremos más. Punto. No existe otra manera. Somos humanos y así funcionamos. Pero entonces viene la pregunta que me interesa, porque nosotros como creyentes y como personas que queremos expandir el mensaje del Evangelio a los demás, decimos, ¿conserva el hombre caído algún deseo en su corazón por Dios y por las cosas de Dios? Eso es una buena pregunta, ¿no? Otro teólogo, Jonathan Edwards, definió que el ser humano tiene en este tema de la voluntad dos habilidades. Yo lo resumí así muy sencillo y es, uno es la habilidad natural. Él dice, es decir, todas las habilidades que todo ser humano tiene por naturaleza. Los seres humanos, a ver, sabemos que hay personas con capacidades especiales, con ciertos padecimientos y demás. Estamos hablando en lo que se establece según científicamente como el orden normal, ¿verdad? Utilizo normal usando comillas, pero bueno, utilizando el término científico es orden normal, que el ser humano tiene la capacidad de caminar, de hablar, de nadar, de escalar montañas, de construir y de pensar. O sea, todas esas son capacidades normales, naturales. Todos los seres humanos, insisto, sacando las excepciones, pero en general los seres humanos deberían tener esas capacidades. Pero él dice, hay otra habilidad que es la moral, que es la capacidad de ser rectos, o sea, ser buenos o ser malos, ser pecadores. Y que el ser humano fue creado originalmente, Adán y Eva, con esa capacidad, pero cayó. Y eso trae un problema. Porque vamos a ir a un punto. Ok, esto dice Jonathan Edwards y dijeron los pueblos. Dice, bueno, eso dice un hombre, pero la Biblia dice lo que ellos dicen. Pues veamos el caso de Adán y Eva, porque la Biblia nos enseña que el ser humano tenía un libre albedrío, estos dos, pero lo perdió en la caída. Porque esa libertad moral nos convirtió en qué? En esclavos del pecado. Lo acabamos de ver en la cita de Romanos, lo vimos en la cita de Génesis. Somos esclavos ya de ese pecado. Y si ya estamos caídos en esa esclavitud, perdimos toda la libertad moral. Tomamos decisiones, sí, claro. Tenemos albedrío, o sea, la capacidad de tomar decisiones, sí, pero ya no es libre, porque esa voluntad se inclina hacia el mal, no se inclina a la rectitud. De hecho, dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En resumen, después de Adán y Eva, que fueron los dos únicos seres humanos que tuvieron libre albedrío, porque fueron creados perfectos, puros y sin pecado, podían tomar una decisión absolutamente libre de cualquier influencia. Y ellos decidieron tomar la decisión por pecar. Y ellos, como padres de toda la humanidad, de ahí hacia abajo, nos han heredado el nacer esclavos del pecado. Conclusiones. Todos nacemos esclavos del pecado. Segundo, no podemos tomar decisiones neutrales al 100% ni espontáneas, porque todas están respondiendo a nuestra mente, deseos y voluntad, pero nuestros deseos y voluntad ya están infectados de maldad. Por lo tanto, no podemos tomar decisiones buenas ante Dios porque no nacen de una intención y deseos santos. Por lo tanto, no podemos tener esos deseos, aquí viene el punto importante de esta enseñanza, a menos que Dios intervenga y cambie nuestra naturaleza. Es decir, el ser humano no puede decidir seguir a Dios, a menos que Dios lo mueva a tomar esa decisión. Utilizamos un ejemplo rápido, Abraham. Dios se le apareció a Abraham y lo llamó. Y para, y cualquiera diría, pero Adán podía haberle hecho caso, sí o no. De acuerdo, pero Dios ya había destinado a Abraham para ello. Cuando él fue a llamar a Abraham, Abraham está respondiendo a algo que Dios ya había puesto en su corazón. ¿Sí o no?
Lo mismo con Noé y lo mismo con muchos otros hombres de Dios, con Saulo de Tarso. Y aunque era un perseguidor y demás, cuando Ananías recibe la visión de Saulo, lo que Jesús le dice es, ve porque un objeto precioso es él para la extensión de mi evangelio. Dios ya tenía un plan y un designio para Pablo. En última instancia, llegamos a esta conclusión, y yo sé que para muchos va a ser algo que tal vez oigan por primera vez, y yo sé que puede ser para algunos polémico. Podemos dedicar tiempo a estudiarlo más a profundidad en otro estudio, pero dice, la salvación de inicio a fin no tiene ninguna intervención de las personas, es 100% de Dios. Dice Romanos 8, 29 y 30. Utilizo para hacer. A los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Importante darnos cuenta que todos esos verbos están en pasado, o sea, delante de los ojos de Dios, ya Él tiene a las personas que sabe que van a responder a su llamado y Él ya puso esa semilla en ese corazón. Y cuando, entonces algunos me dirán, entonces, ¿para qué predicamos? Bueno, porque usted y yo no sabemos quiénes son. Ay, disculpe, ¿cierto? Entonces, el proceso de conversión, santificación y glorificación está todo en manos de Dios. Aquí, perdón, me comí un pedacito. En resumen, existió el libre albedrío, pero ya no existe. ¿Ok? Ahora solo hay albedrío, pero no es libre. Eso es lo que quería decir esa última frase. Y vamos a responder las preguntas que dijimos al inicio. Uno, ¿qué es tener libre albedrío entonces? Bueno, que somos capaces de escoger según lo que deseamos. Eso es cierto. Dos, ¿qué significa ser un agente moral libre bajo la soberanía de Dios? Bueno, que somos responsables de las decisiones que tomamos, pero a fin de cuentas, Dios es soberano y manda sobre todos, ¿no? Y tres, ¿puede realmente una persona cualquiera elegir a Dios libremente? No, a menos que Dios interfiera en su vida y haga un cambio. Así que gracias por haber compartido esta enseñanza. Espero que sea de bendición para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, no duden en contactarme y estamos a la orden. Gracias.